Capítulo 3, verso 23 al 38. Son pasajes donde se nombra una cantidad enorme de personas. Vamos a leer en los primeros versos y los últimos versos. A ver, vamos a leer desde el 1, desde el 23, por favor, hasta el 25. Si van conmigo, abrieron sus Biblias ya. Algún día arreglaré este púlpito. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Ok? Sus teléfonos, sus Biblias, sus tablets, lo que quieran, pero ábranla, por favor. ¿Ya? ¿Ok? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Marat, hijo de Leví. Vamos a parar ahí y vamos a ir un poco más abajo. Vamos a ir a verso 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Luego hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz. Y ahí conocemos la historia, está la historia de Ruth. Quiero invitarlos en forma inmediata a ver el libro de Mateo, capítulo 1. Perdón, me faltó un verso en Lucas. Volvamos a Lucas. El último verso. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ya? Tan claro, ¿no es cierto? ¿Me siguen, como diría alguien? Mateo 1. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, Sara, y ahí sigue hablando acerca de Abraham. Y vamos a llegar hasta el verso 6. Dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. Y si llegamos al final del capítulo 1, verso 17, de la manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Si usted se dio cuenta, aquí hay dos genealogías totalmente diferentes. Una es una genealogía ascendente y la otra es descendente, ¿ya? Vamos a orar y vamos a partir de ahí, teniendo eso en mente. Padre, gracias por darnos este tiempo. Yo te oro, Dios, esta mañana para que tú nos ayudes, Señor, y por sobre todas las cosas, nos des un amor tan grande por tu palabra, Señor. Oramos por todos aquellos, Dios, que tú usaste para escribir, Señor, y que sin lugar a duda, mientras escribían, sus corazones seguramente se partían, sus corazones se gozaban, Señor. Seguramente hubieron tantas cosas, porque la gran mayoría, o especialmente Lucas, Señor, lo que él escribe, él no lo vivió de alguna manera de forma directa, Señor. Él lo aprendió, se lo dijeron, Señor. Y yo te ruego que nos ayudes, Señor, a nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos, Señor, y que esperamos que pronto Cristo vuelva por nosotros, que nos des un gran amor por tu palabra y un gran amor por este mundo, Señor, y un gran amor por nuestra gente, Señor, para seguir rogándote, Señor, que tú sigas trayéndolo, Señor, a tu casa, Señor, a nuestros hijos, a nuestros padres, madres, hermanas, todos aquellos que no te conocen, Señor. Te rogamos a ti, al único y soberano Dios, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si traemos a la memoria algunas cosas con respecto a Lucas, recordaremos que Lucas escribe
esta carta, ¿no es cierto? Él escribe dos cartas, sería Lucas y el libro de los Hechos, y ambas están dedicadas a una persona que es Teófilo, que ahí hay toda una discusión de si es real, no es real, o es un grupo de personas. Particularmente yo creo que es real y creo que es el amo que él tenía, que luego de que ambos conocieran a Jesucristo y conocerlo seguramente al apóstol Pablo y parte del ministerio, este dueño de Lucas lo pone en libertad para que vaya y sirva al apóstol Pablo. Eso lo conocemos a través del libro de los Hechos, a través de las cartas. En una de ellas Pablo dice: solo Lucas está conmigo. Ahora, quiero leer esto y voy a partir de aquí. Dice el verso 1 del capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruida. Ahí está el corazón de todo esto. Ahora, cuando uno lee y aprende de lo que la Escritura enseña, el apóstol Pablo nos dice una verdad que lamentablemente a través de los tiempos, así también como en el libro de los Romanos, lamentablemente la gran mayoría de las personas se ha ido volviendo a las fábulas y a la mentira. Una de las características del último tiempo es eso, es el engaño, las falsas noticias, todo eso que uno ve hoy día que están en boga. Jesús le dijo que nos guardáramos del engaño. Pero principalmente en segunda de Timoteo, el apóstol Pablo hace referencia a una realidad que él la hace un poco con respecto al futuro, pero también con respecto al tiempo en que él vivió, porque ocurrió parte de eso. Y dice lo siguiente, el capítulo 4 de segunda de Timoteo. Pablo está animando a Timoteo. Recuerden que esta carta es una carta donde él se está despidiendo. A él le van a cortar la cabeza en breve, lo van a asesinar por la causa de Cristo. Pero como él ha dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Deseo partir y estar con Cristo. Él no tiene problema. Él ha dicho: sé en quien he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que hintes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Entonces, Pablo está dando por sentado que esto va a ocurrir. En Romanos 1:25 dice claramente que prefieren la mentira a la verdad. Entonces, ¿por qué quiero hacer referencia a esto? Porque si uno mira a todos estos hombres que vivieron este proceso de estar con Cristo Jesús, que fue un proceso no menor, ¿no es cierto?, en lo cual hemos ido aprendiendo que ellos como personas tuvieron que ir creciendo, porque hasta a última hora ellos estaban entre ellos, los discípulos particularmente, discutiendo quién iba a ser el mayor, y Jesús tuvo que ponerlo en su sitio con respecto a esas cosas. Y luego sabemos que sobre ellos vino el Espíritu Santo y les dio el poder para ser testigos. Y una de las cosas que ellos más querían hacer presente a las personas era que Cristo era real. Por eso es lo que estoy diciendo con respecto a la fábula. Son muchas hoy día. Cuando uno hace referencia, por ejemplo, y a alguien se lo preguntaron a una reina, o una reina le preguntó a un siervo que tenía que era judío, y le dijo: muéstrame la existencia de Dios. Y él le dijo: el pueblo judío. Entonces, cuando uno trae a la memoria el por qué el pueblo judío ha sido tratado o han tratado de hacerlo desaparecer siempre.
Si uno lee la historia desde el libro de Génesis y pasamos hacia adelante por la época de Amán y por tantas cosas que ha vivido el pueblo judío siempre ha querido ser erradicado, porque en la medida que sea erradicado el pueblo judío, va a ser erradicado el Dios de los judíos. Porque es el único Dios real y verdadero. Entonces, reitero, cuando Juan escriben, ellos siempre establecen esta cosa y ellos dicen: lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso os anunciamos. Pedro en su segunda carta dice: sé que pronto voy a tener que partir de este mundo, pero ¿saben qué? Yo quiero dejarles claro que lo que le hemos anunciado no tiene nada que ver con fábula. Lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso os anunciamos. Entonces, el Cristo, sin lugar a dudas, es real. Ahora, no tenemos solamente a Juan, a Pedro, tenemos al apóstol Pablo, un enemigo de Cristo Jesús, que yendo camino a Damasco, que hoy día está tan de moda por este cambio de gobierno que hubo en Siria, iba camino hacia ese lugar y Jesús se le aparece en su vida. Y él, luego que tiene que testificar de esto ante diferentes autoridades, él siempre lo que más establece es que Jesucristo se le aparece a él. En el libro de los Corintios, cuando él tiene que traer un poco al centro a estas personas, lo hace partiendo con una serie de cosas, pero para llegar en un momento al libro y al capítulo 15 del libro de Corintios, donde él les dice que lo que él les ha predicado a ellos es no solo la muerte, sino también la resurrección del Señor Jesucristo. Y él dice que Jesús, luego de su resurrección, se apareció no solo a él, porque antes de aparecer a él hace referencia ahí en el capítulo 9 de 1 de Corintios 15, que él es un abortivo. Pero primero, miren, fíjense, él hace una gran lista de las personas a las cuales Jesucristo se le apareció muerto. Ya hemos hablado de los que iban a Emaús, de los discípulos de Tomás y de tantas personas que de alguna manera en algún momento pusieron en duda esto. Dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, en el cual también, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado al tercer día, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Fíjense que lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo aquí, cuando dice que Jesús murió, ¿no es cierto?, conforme a la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa lista de personas que nosotros estamos leyendo fueron muchas de las que anunciaron cosas acerca de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo que está haciendo Lucas? Como ya lo mencionamos en su momento, cuando él nos dice en la época en que esto está ocurriendo, cuando nos nombra a Poncio Pilato, cuando nos nombra a Herodes, cuando nos nombra de alguna manera, a los que están gobernando en Roma, es poner a Cristo en la historia. Porque de verdad, Cristo no es un aparecido, no es algo que a alguien se le ocurrió, como muchas veces la gente dice cuando quiere mencionar que la Escritura es una fábula, cuando quieren mencionar que Cristo realmente no es lo que Él dice ser. Cristo es lo que Él dice ser y lo que la Escritura ha enseñado acerca de Él. Entonces, por eso aquí el apóstol está dando un testimonio, y que en algún momento lo hemos dicho. Nuestra jurisprudencia, cuando tú tienes algún accidente o tienes alguna situación y el juez te pide 2 o 3 testigos, dice: con eso basta. Aquí el apóstol está citando a más de 500 personas
que vieron a Jesucristo resucitado, que ya no es un cuento de Pablo, de Pedro, de las mujeres de su grupo íntimo. La Biblia es tan tremenda en Juan, dice que cuando Jesús resucitó, lo has leído, ¿no? ¿Resucitaron personas? ¿Salieron de las tumbas y fueron a su casa? Entonces esto no es ni una fábula, no es ni un cuento. Por eso yo de alguna manera a veces soy odioso un poco a esto. ¿Por qué? Porque a veces lamentablemente muchas personas que están en Cristo Jesús pareciera que no están en Cristo Jesús. Esto amerita que, como el propio apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es como cuando uno lee por ahí, si ustedes, algunos, los que son lectores, se acordarán, cuando Pedro, dice, y Timoteo que ha sido liberado. Todas las personas que tú encuentras en el Nuevo Testamento, la gran mayoría fueron muertos de una manera cruenta. ¿Conocen la cruz de San Andrés? Así fue muerto. Y así Pedro fue muerto al revés. Pablo lo decapitaron. Entonces, cuando uno lee estas cosas que aparentemente uno puede pensar, bueno, que late en realidad tantos nombres, pero lo interesante de todo lo que hay allí es ver cómo Dios procura que sus cosas estén tan claras y precisas para que no haya ningún tipo de duda. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que, producto de lo que vamos a aprender hoy día, dicen que la Biblia no es inspirada por Dios. Yo no sé si tú te has dado cuenta. Vimos tres cosas. Partimos que era al revés. Partimos de que una de las genealogías comienza ¿con quién? Con José. Llegamos hasta David, pero antes de David, en ambas no son las mismas personas. En una es Salomón y en la otra es Natán. Una de las genealogías llega hasta Abraham y la otra llega hasta ¿quién? Hasta Adán. Entonces, hay de verdad detrás de esto lo que Dios realmente quiere, eso, que las personas realmente tengan claridad de que esto no es un cuento, como alguna vez lo he dicho, que amerita. Si estamos en situaciones difíciles, si nos tocan vivir cosas difíciles, amerita seguir creyendo. Yo lo dije el miércoles cuando terminé. Si alguno, producto de alguna situación, abandona a Jesucristo, yo dije, ese es tu precio. Ese es tu precio. Porque el mismo apóstol lo aprendíamos cuando él dice, ni la vida, ni la muerte, ni principado, nada me podrá separar del amor de Dios. Digamos, no debiera haber nada, no debiera haber ninguna situación en mi vida, por muy tremenda, por muy dramática que sea. Hay personas que mueren en Cristo con cáncer. Si no todos vamos a llegar al final de la vida de la misma manera, no todos vivimos de la misma forma. Pero lo importante es que todos nosotros, sí, de alguna manera, podamos ser consecuentes con Dios. Y creer, como lo que hemos dicho, que a los que aman a Dios, lamentablemente nosotros muchas veces situamos eso solamente dentro del contexto de lo humano. Pero lo hemos dicho muchas veces, Dios no le interesa que nos vaya bien en lo humano solamente. Dios nos quiere en el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice que algunos entrarán al reino de los cielos a través de ¿qué? De muchas tribulaciones. Que lamentablemente hay personas que la única forma pareciera que están en Cristo o que Dios los pueda tener en su mano es de esa manera. Porque si los suelta, pareciera que van y hacen con su vida lo que Dios menos quiere. Y esto hay que entender, que al final de cuentas uno no va a dañar a Dios. El que se va a dañar va a ser uno. Y Dios como buen padre. Entonces, por eso es importante esto, entenderlo. Y aquí, por eso dice, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas. ¿Por qué dice a Cefas? Que es Pedro, acuérdense
que apareció solo con él, conversó con él en un lugar aparte, cuando le preguntó Pedro, ¿me ama? Después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La semana pasada hacíamos mención el miércoles, los que están los miércoles, hablando del libro de Colosenses, y hablando de una palabra que no era menor que la palabra ministro que usaba el apóstol Pablo, y decíamos que esa palabra ministro lamentablemente la gente la malentiende, como muchos en este gobierno y en el mundo en general y aún en las iglesias, pero que ministro significaba esclavo y significaba siervo. Entonces, Pablo sabe, y esto es interesante, que él no merece esto. Él sabe que el lugar en donde Dios lo ha puesto no lo merece y no lo va a merecer nunca. Y él, reiteramos, es un agradecido de Dios. Entonces, yo reitero, este libro, Lucas en particular, que se da todo este trabajo para hacer esto, y hay que tener y traer a la memoria algunas cosas con respecto a los evangelios. Son 4 evangelios, solo 2 evangelios tienen genealogía, pero cada evangelio tiene una razón. Lucas, ¿a quién le escribe? A los griegos. Teófilo es un griego. Mateo, ¿a quién le escribe? A los romanos. Por eso Mateo llega hasta Abraham, a los judíos. Por eso llega hasta Abraham, porque todos conocemos que los judíos siempre hacían alusión ¿a quién? A Abraham, a nuestro padre, Abraham aquí, Abraham allá. Entonces él llega para comprobarles a ellos que el Cristo realmente tiene el pedigrí. Porque eso es lo que está pasando aquí. Está hablando del pedigrí. Marco, ¿a quién le escribe? A los romanos. ¿Y cómo muestra a Cristo? Como un buey, como un siervo. Y Juan al mundo en general. Entonces, solo 2 evangelios tienen la genealogía. Ahora, ¿por qué es tan importante la genealogía para los judíos? Ahora, obviamente el libro de Lucas seguramente los judíos también lo iban a leer, ¿ya? Pero es importante y hay que entenderlo, porque de esto se trata esto, así como Pablo aquí está dando testimonio acerca de que Jesucristo, ¿no es cierto?, es real, que murió, resucitó y ascendió a los cielos. Lucas también se está dando el trabajo, y no solo Lucas, sino Mateo, de mostrar que Jesucristo es realmente quien decía que él era, hijo de Dios. Acuérdense que los judíos lo querían matar cuando él decía ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se hacía igual a Dios. Lo que le dijo a Felipe, cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre, le dijo, tanto tiempo estoy con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, quiero llevarlos a un libro, al libro de Esdras, capítulo 6, versículo 2. Para que usted se dé cuenta de esto y le pongamos, como siempre digo yo, un poco de carne a esto, para que no solo sean palabras que a veces se quedan en el espacio, sino que algún momento usted pueda ir a la Escritura. A ver, espero. Dice entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Asmesta, en el palacio que está en la provincia de Medio, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, en el año 1 del rey Ciro. El mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios. No es el texto. Este texto está hablando de cómo ellos tienen que probar de que este rey había dado una orden, porque el rey nuevo que hay está diciendo que no, porque los enemigos están mintiendo. El texto que busco es acerca, déjenme ver si es el 12, yo me como palabra, pero si alguien me ayuda. El texto en sí habla de las personas que quieren venir y servir en el ministerio o servir en el sacerdocio y no lo pueden hacer. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque no pueden probar su pedigrí. No sé si alguien me ayuda. Sé que está en Esdras 6. ¿Saben? Y no puedo, si me van a retar algunos, revisé el estudio.
Igual yo estaba revisando, "Uy, porque yo anoto cosas aquí y no las anoto aquí". No las anoto y me pasa. ¿Perdón? De nuevo. 272. ¿Seguro? Veamos. Bueno, así no se aburren. Ahí sí, eso es. Estos buscaron sus egipcios de genealogía. Dice, de los hijos de los sacerdotes, los hijos que había, los hijos de Cos, y fue llamado por su nombre. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos gracias a Abraham. Ese es el texto. No sé por qué puse 6. Si usted se da cuenta de la importancia de la genealogía, esto sabe qué es como, no sé, pues vamos a decirlo de esta manera, su carnet de identidad. Si usted quiere ir a hacer algo, a usted le exigen su carnet de identidad. Entonces, en este caso, para el judío, para poder comprar, vender, para acceder al sacerdocio, aún para casarse, el pedigrí o la genealogía era importante. Si tú te casabas con una judía, ella tenía que mostrar 5 generaciones para atrás que era judía. Si no, tú no te podías casar con esa persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y algo que también es importante destacar. Nuestra historia, usted yo creo que se ha dado cuenta que se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, ¿usted sabe cómo realmente debiera leerse la fecha de hoy? ¿A cómo estamos hoy día? 15 de diciembre del año 2014 de nuestro Señor. Perdón. ¿Qué es lo que dije? ¿Saben? Yo estoy loco en realidad. No, y no es chiste. Le mandé al pastor Raúl los videos de la conferencia y le puse 2019. Después tuve que rectificar. Imagínense, voy más para atrás. Bueno, ténganme paciencia cuando digan. Ya, 15 de diciembre de 2024 de nuestro Señor. Así es como realmente antiguamente se leía la fecha. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vuelvo a reiterar. Si usted se da cuenta de las fechas que son tan importantes, ¿por qué razón? Usted puede ir a pagar la luz, ¿no es cierto? Y van a decirle, oye, usted no ha pagado la luz, usted saca su recibo y se la pagué. Pero ¿qué es lo más importante para probar que usted pagó? No solamente el recibo diga pago, sino que lo pagó ¿cuándo? Usted podría mostrar un pago antiguo. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Entonces, de esa es la importancia que hay aquí. Entonces, ¿qué es lo que está tratando? Jesús, sin lugar a dudas, fue parte de la historia con sus antepasados. Por eso una llega a Adán, Lucas, y la otra llega a Mateo. Ya volvemos a reiterar el porqué. La que llega a Mateo, ya lo dije, perdón, la que llega hasta Abraham, que es la de Mateo, es porque a él le interesa a los judíos, porque los judíos salen de Abraham. No se olvide que el Señor le dio a Abraham una promesa y les habló acerca del pueblo, lo que iba a pasar con ellos, cuánto tiempo ellos iban a estar allá en Egipto, ¿no es cierto? Y cómo iban a salir de allí. Entonces, para ellos es importante eso. Ahora, lamentablemente ellos no quisieron creer y todos escuchamos el lamento de nuestro Señor Jesús a los pies de Jerusalén cuando le dijo, si hubieras oído, si hubieses creído en el día de tu visitación, y de ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo lo que los judíos han vivido ha sido lamentablemente porque ellos no conocieron ese momento tan importante en su vida. Entonces, de eso es lo que se trata ahora. Lucas, ¿no es cierto?, en la genealogía que estamos escribiendo, y ya vuelvo a reiterar, las personas que están dentro de ella hablan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Nuevo Testamento se cita a Enoc. Enoc está dentro de la genealogía que nos da Lucas, llega hasta allá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede que Lucas comienza en descendente y por qué Mateo es ascendente? ¿Por qué hay esta situación en este párrafo tan pequeño donde dice que el hijo de David es Salomón y sigue con esa genealogía, pero Lucas no sigue con esa genealogía?
La razón es muy sencilla, porque hay un momento en la historia del libro de Crónicas y hay un hombre que se llama Jeconías. No sé si alguno lo conoce. Conías también lo conoce. Ese hombre fue maldecido por Dios y le dijo, ni tú, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos se van a sentar en ese trono. Entonces, hay un problema no menor en la genealogía de Mateo, porque si seguimos hasta el último hombre que está allí, ¿no es cierto?, que es el papá de José y José como tal, esa genealogía está maldita. Entonces, pero Jesús tiene que de alguna manera llenar la promesa, porque Él es la promesa. ¿Cómo sabemos que Él es la promesa? Miren Génesis 15, por favor, 13. Lo vamos a citar, pero lo voy a leer igual. En Génesis 15, 13, el Señor le dice a Abraham que en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida 400 años, mucho antes de que pasara lo que ellos vivieron en Egipto. Acuérdense que ellos en una época de hambre, Jacob manda a sus hijos y toda esa historia de la de José que nos cuenta la escritura, y ellos están ahí 400 años. Dice, pero lo interesante, dice, más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza, y tú y tus padres. Y más abajo hace mención en el 15 acerca de que él va a ser, dije el 15, ya. El otro texto es el 12:3, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren, y a los que te maldijeren maldecirá. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Digamos, ese texto es simplemente ¿en quién? En Jesús. Entonces, ¿por qué? Cuando uno busca, voy a ir parafraseando más que nada, no quiero irme deteniendo tanto, en el Salmo 72 y en Habacuc 2:14 dice que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Entonces, ¿cuándo eso va a ser? ¿Esto por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, hoy día la Biblia dice claramente que el príncipe de este mundo o que el mundo entero está bajo el maligno. Pero va a llegar un momento en la historia de la humanidad en donde Dios va a entregar a este mundo, como aprendimos en algún momento, al anticristo, se va a llevar su iglesia. Y leemos en Apocalipsis capítulo 5 que Juan está llorando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él dice que no hay nadie, y ahí se le muestra al Cordero, se le muestra a Cristo, y que tiene en su mano un rollo, y ese rollo, ¿qué es lo que es? El título de dominio de esta tierra. ¿Por qué? Porque el título de dominio de esta tierra, cuando Dios se lo dio a Adán, y Adán pecó, se lo entregó a Satanás. Por eso desde ese momento su hijo Caín mató a Abel, y todo el desastre que vemos en la historia humana hasta el día de hoy. Pero va a llegar un momento donde Dios va a restaurar todas las cosas. Y las va a restaurar cuando Él venga a reinar en este mundo. Primero, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no es cierto?, entrega este mundo a todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que hay aquí? Y quiero que tú tengas claro, porque creo que de verdad es tremendamente importante, que no nos olvidemos, yo a veces lo digo de esa manera, de lo que somos y particularmente a dónde vamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que a veces nos hace, de alguna manera, sin darnos cuenta, empezar a entregarnos a cosas que no corresponden o a vivir de manera que no debemos vivir.
Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Creo que esto no es menor. Cuando uno lee estas cosas con respecto a las personas que vuelven, insisten en rechazar a Jesucristo, las personas no es que sean destinadas a salvación y no salvación. Lo que sucede es que las personas que están destinadas para esto son aquellos que han rechazado a Jesús y lo siguen rechazando. Como dice Chuck, ¿quieres saber si eres elegido? Acepta a Jesús y eres un elegido. Tan simple como eso. Pero la gente cuando rechaza. Y por eso aquí dice, los desobedientes a los cuales fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como extranjeros, peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. El miércoles hacíamos memorias acerca de las situaciones difíciles que se les toca vivir a muchos o a las cuales nos podamos ver envueltos en algún momento. Y el apóstol dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Aquí el apóstol Pedro está haciendo referencia a la misma: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Eso es lo que nosotros somos en este mundo. Entonces, por eso reitero un poco lo que he estado diciendo, por qué Lucas, por qué Mateo procuran establecer con vehemencia que Jesucristo realmente es lo que Él dice ser, y dando todo testimonio de todas estas personas. Y vamos a aprender el por qué, a pesar de la diferencia que hay. Dios, que ha maldecido a Jeconías, Él se encarga de poder pasar por encima de esta maldición, pero no haciendo trampa. Voy a adelantar. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el libro de Lucas, la genealogía de Lucas no es de José. ¿Saben de quién es? De María. Es de María. ¿Por qué? Porque hay que entender, y aquí es lo interesante, Jesús necesitaba ser por racial y también por la genealogía y la promesa que le había sido dada a Abraham y también al rey David. Entonces, Jesús fue 100% puro por medio de la genealogía ¿de quién? De María. Y fue 100% rey legítimo por José. Porque José, a pesar de que no fue su padre, ¿qué es lo que hizo? Lo adoptó como si fuera su hijo. De eso es lo que se trata esto. Entonces, que nadie venga, y por eso yo reitero un poco lo que hacía al principio cuando dice que muchos se vuelven a la fábula, porque mucha gente ha tratado de decir de que la Biblia realmente no es. ¿Por qué? Por la diferencia que hay. En una genealogía hay 51 personas, en la otra hay 40 y tantas. Y seguramente faltan. Pero lo importante es eso, cómo Dios quiere dejar claras las cosas, ¿ya? Y que Él ha hecho lo que tiene que hacer para que realmente el Cristo, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en la Escritura, que muere, resucita, asciende a los cielos y está esperándonos en los cielos, es tan real. Por eso leo lo de Pedro. Por eso quiero leer lo de primera de Apocalipsis capítulo 1, versos 6 al 8. El ángel se le está escribiendo
y le está diciendo cosas y ellos están respondiendo. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia, paz a vosotros del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá. Y como sabemos, nosotros venimos con él. Y en Apocalipsis 5, por favor. Lo parafraseé, pero aquí dice otra cosa, además de lo que mencionaba con respecto al título de dominio. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, punto y coma, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, de eso es lo que se trata todo esto. Yo quiero hacer mención de esto. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a reiterar, a veces estamos muy como cabizbajos, se nos olvidan realmente las promesas, se nos olvidan lo que somos, se nos olvida a dónde vamos, se nos olvida lo que Jesús dijo, que en el día menos pensado. Esto puede ser en cualquier momento, en 5, 10 minutos, 2 días, 15 años, yo no lo sé. Pero Dios quiere que tú y yo vivamos en esa perspectiva. Que realmente, ¿sabe? Como lo que dice Colosenses, y lo pensaba mientras se cantaba la canción. La Biblia dice, y el apóstol Pablo dice, que tú no puedes decir Cristo o decirle Señor, sino es por el Espíritu de Dios. Y que es un privilegio. Si somos honestos y somos consecuentes con nosotros y con lo que somos, que Dios nos haya dado esa oportunidad, haya abierto nuestros ojos y podamos haberle reconocido como Señor y Salvador personal. ¿Sabe cuántas personas quieren hacer eso y de alguna manera no pueden o lo hacen, pero no nacen de nuevo? ¿Por qué? No lo sé. Porque muchos hacen decisión por Jesús, pero no nacen de nuevo. Por eso Jesús dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que no tiene que venir a la iglesia y todas esas cosas que a veces vemos que los fariseos, ¿no es cierto?, le decían a Jesús. Estas son las cosas importantes. Que tú te des cuenta de lo que eres, de quién eres y dónde Dios te ha puesto y del privilegio que Dios nos ha dado. Y que uno de estos días va a venir y nos va a llevar. ¿Saben? Hay algo que a nosotros nos cuesta mucho y eso es lo que muchas veces nos mata o muchas veces nos hace de alguna manera, no sé, convertirnos en aquellos que realmente no queremos ser, como aquellas 5 iglesias a las cuales Dios tiene que reprender y los llama al arrepentimiento, porque esas iglesias representan cristianos y personas. No se olvide que Jesús, cuando habla de la parábola de las bodas, dice que manda a buscar a todos aquellos que estaban invitados, pero todos los que estaban invitados tenían otras cosas que hacer. Cuidar la parcela, cuidar el negocio nuevo, lo que fuera, pero todos tenían algo que hacer. Y él dijo: bueno, vayan y busquen a los cojos, a los mancos. Entonces, Jesús va a venir, y tal como él lo ha dicho, ¿hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra? ¿Saben? Lo que me gusta aparte de la genealogía, hay algo que me gustó mucho. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. ¿Se acuerdan lo último que aprendimos de él? ¿Qué edad tenía? 12 años, cuando se le perdió a los papás. 18 años. ¿Qué hizo? Se le conoce como el hijo ¿de quién? Del carpintero. Trabajó. ¿Sabe qué? Lo que me gusta de la Escritura es eso, cuando la Escritura hace presente que mientras estamos esperando a Jesucristo, tenemos que hacer lo que hay que hacer. Trabajar, estudiar, pero que todas esas cosas las hagamos ¿para quién?
para el Señor. De eso se trata esto. Por eso reitero, las genealogías son tremendas, son importantes y pudimos sacar, ¿no es cierto?, por qué dice el verso 23, hijo de Elí, y en el otro lado dice que el hijo del papá quiero darle el texto para que lo vean, leámoslo por favor, miren, Lucas, Mateo 1:16. No quiero pasar por alto eso. Aquí está. Dice, Eliud del 15 engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José. Entonces, el papá de José, ¿cómo se llama? Jacob. Pero vamos al capítulo 1 de Lucas, por favor. Va, al capítulo 3, verso 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿Cómo? ¿Se llama Elí o Jacob el papá de José? Entonces, Elí, ¿quién es? El papá de María. Y Jacob es el papá de José. Entonces, esta genealogía es... Quiero ver el texto, por favor, que les decía, que de verdad es importante, que es donde está maldecido. Me apunte yo, bueno, siempre me quedan muchas cosas, pero en Jeremías, por favor, 22, o si quiere usted lo busca después, también está en segunda de Crónica, donde la Escritura hace presente claramente la maldición que hay sobre Jeconías. Vean Jeremías 22, pero no equivocarme, para que usted lo marque más que nada. Si alguna vez alguien le pregunta, oiga, ustedes dicen que este libro, y miren, aquí encuentro estos errores. No hay errores aquí. Jeremías 22, 28 al 30. Y oren por mí también para que mi cabeza funcione mejor. Este hombre, Conías, una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra? No habían conocido. Tierra, tierra, tierra. Oye, palabra de Jehová, se ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre de quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Entonces, si siguiéramos la línea, claro, Mateo le está probándole a ellos que Jesús viene de esa línea, pero si siguiéramos esa línea, Jesús no podría ser el rey. Pero como Jesús no fue engendrado por José, ¿por quién fue engendrado? Porque la Biblia dice que venía a nacer ¿de qué? De una virgen. Entonces, lo que hay aquí es eso. Dios lo que está haciendo es mostrar claramente que Jesús cumple todas las cosas, que es rey por sangre. No podría hacerlo, ¿no es cierto? Porque no es el hijo de José, es el hijo de María, pero es puro en la raza, si seguimos a María, porque María era pura, ¿no es cierto?, en su raza, y si fuera lo legal, sí era descendiente del rey David. ¿Por qué? Porque José lo había adoptado como su hijo. Entonces, más que nada, quiero hacerle un llamado una vez más al libro, a la escritura, a que realmente sea nuestra pauta de vida, nuestra norma, porque, reitero, a veces pensamos que ese libro es un libro más de los que tú puedes tener en la biblioteca, pero ese no es un libro más, ese es un libro que escribió ¿quién? Dios. Entonces hay que prestarle atención, hay que leer, hay que estar ahí. Acuérdense que el libro, si usted lee el Salmo 119, el salmista dice, he guardado tus dichos en mi corazón. ¿Tú quieres ser un hombre perfecto? ¿Quieres ser una mujer perfecta? Hablando no de perfección, pero de madurez. Hablamos de eso mismo, de no pecar. La única manera es cuando tú estés en el libro. Como alguien dijo, el libro te quita del pecado, pero el pecado te saca del libro. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, gracias por todo, Señor, gracias por Lucas, por Mateo,
por tu palabra, Dios, porque a pesar de lo enredosa que en algún momento puede parecer ser, no lo es, Señor. Gracias porque tú tienes todas las respuestas allí para todas y cada una de las cosas. Señor Padre, oro esta mañana una vez más para que tu Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros, llenarnos, bautizarnos, Señor, y darnos el poder que necesitamos para vivir esta vida, Señor, que tú quieres que vivamos, Señor. Oramos a ti, Señor, te queremos agradarte en todo y como alguna vez se ha dicho, queremos que tú nos mires, Señor, y puedas esbozar una sonrisa por nosotros, Señor, porque estamos queriendo caminar contigo. Señor, ayúdanos a ser como dijo Jesús, a estar pegados a ti, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos en Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.